Yo soy María Eugenia Hernández y os voy a presentar mi evaluación interna de geografía de nivel medio, que trata sobre la sostenibilidad de la ciudad de Soria. Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, para 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades. Esta creciente urbanización tiene bastantes consecuencias negativas, ya sean medioambientales, socioeconómicas o en relación a la planificación urbanística. Por tanto, la necesidad de contar con ciudades más resilientes, inclusivas y sostenibles es cada vez mayor. Visto esto, mi trabajo de investigación busca analizar la sostenibilidad de Soria. Y la pregunta es la siguiente: ¿es Soria igual de sostenible en todas sus áreas? El objetivo último será determinar también la sostenibilidad media de la ciudad. Como hipótesis, esperé una variación en función del área urbana, porque la distribución de los usos del suelo, según la teoría, esto habría que comprobarlo, es desigual. Y además, a lo largo de estos años, se ha dado una creciente remodelación urbanística. Bueno, ahora vamos con el marco teórico. Una de las palabras principales en mi pregunta de investigación es sostenibilidad. Por tanto, es imprescindible definir lo que yo entendí por ciudad sostenible. Una ciudad sostenible es aquella que tiene un impacto ambiental mínimo y cuya población desea crear la huella ecológica más pequeña posible. La huella ecológica es la cantidad de tierra necesaria para suplir las consumiciones, lo que una población requiere en un determinado tiempo. En cuanto al contexto geográfico de Soria, Soria es una ciudad del este de Castilla y León. Podéis ver aquí en el mapa donde se sitúa. Soria es una población cuya, según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 tenía una población de unas 40.000 personas. Esto la convertía en la segunda capital de provincia más despoblada de España, con Teruel a la cabeza. En Soria hay muy poca industria y muy pocas oportunidades laborales para la población joven, por lo que esta población abandona el municipio y se ha convertido en un municipio con la población muy envejecida. Dicho esto, vamos a empezar. Mi pregunta de investigación habla sobre la sostenibilidad en las diferentes áreas de Soria. Por tanto, el primer paso fue delimitar la ciudad de Soria en 3 áreas. Este mapa lo realicé yo y los límites los puse yo, ¿vale? Son límites arbitrarios, por así decir. Primero tenemos el centro, que incluye el casco histórico de la ciudad y el CBD, el Central Business District. Por tanto, además de tener una función administrativa, tendremos una importante función comercial. Después tenemos el ensanche. El ensanche principalmente tiene una función de servicios, ofrece servicios a la comunidad, aunque también encontramos cierta función residencial. Por último, en la periferia incluimos la urbanización de las Camaretas y el polígono industrial. Tenemos también principalmente una función residencial. La metodología. Para analizar la sostenibilidad de Soria no podemos ver la sostenibilidad como algo concreto. Está dividida en diferentes factores que hay que analizar. Para analizar estos factores usamos lo que llamamos indicadores de sostenibilidad. Yo he utilizado estos, que los propone el Ministerio de España, pero he de mencionar que no son los únicos. Hay muchísimos indicadores y en función de los indicadores que utilices, del marco teórico en el que te bases, puede haber ciertas variaciones en el valor de sostenibilidad que obtengas, porque al fin y al cabo esto es un marco teórico que puede tener variaciones. Vale, pues esa es como mi base, mi teoría, en lo que yo me basé, pero después apliqué ciertos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos. Se tomaron un total de 85 datos. En el mapa que he mostrado antes, si veis, hay ciertos puntos. Cada punto indica dónde se recogieron unos datos, o bien encuestas o bien descriptores. Se realizaron 68 encuestas a ciudadanos aleatorios y los descriptores los realicé con ayuda de mis compañeros. Esto es puro trabajo de campo, íbamos por Soria y según lo que veíamos lo marcábamos. Las encuestas y los descriptores están basadas, como he comentado, en estos indicadores. También se tomaron datos del pH del agua con tiras de tornasol en agua potable del grifo en cada una de las zonas.
En cuanto a datos cuantitativos, se tomó la temperatura en el sol y la sombra en cada zona. Esto es muy interesante porque esto se hizo para comprobar el efecto isla de calor. El efecto isla de calor, según la teoría, nos quiere decir que en zonas urbanizadas las temperaturas pueden ser de 2 a 4 grados más altas que en zonas no urbanizadas. Por tanto, la toma de datos de temperatura fue muy interesante para comprobar experimentalmente, o tomando datos, si lo que nos decía la teoría era cierto. Luego lo veremos. Y el ruido se tomó para medir la contaminación acústica con la aplicación que hay ahí escrita. Los resultados. Esta tabla muestra los resultados de las encuestas y los descriptores. Están ya los resultados analizados, ¿vale? Porque, como podéis imaginar, al haber tomado 85 datos salieron muchísimos, y los datos que se tomaron mediante encuestas y descriptores eran cualitativos. Las respuestas a las preguntas eran del tipo sí, no, poco, mucho, bastante. Por tanto, centrándonos en la definición de sostenibilidad que he dado, en función a cuánto se ajustara la respuesta a la definición de sostenibilidad, se le otorgaba una puntuación del 1 al 5, siendo el 1 marcada en roja la menor sostenibilidad y 5 en verde la mayor sostenibilidad. Si veis también están separados cada uno de los indicadores, cohesión social, metabolismo urbano, etc. Estos son los datos en bruto de temperatura, medición de ruido y pH. No me voy a detener porque hay gráficas que los muestran visualmente. Vale, esta gráfica muestra los datos de una manera gráfica de las tablas, de la tabla que os he enseñado que era enorme. Esto está aquí puesto visualmente. Como podemos observar así a primer golpe de vista, podemos ver que la sostenibilidad de la ciudad se encuentra entre el 2 y el 4. Rondaríamos un valor medio. También podemos observar que la cohesión social es generalmente mayor en toda la ciudad y también el metabolismo urbano. Esto, según se analizó, se debe en parte a que Soria es una ciudad bastante pequeña, hay poca criminalidad y además, como se han estado llevando a cabo medidas de remodelación urbanística, hay mayores oportunidades para reciclar, por ejemplo. En cuanto a los valores más bajos, los encontramos en movilidad y servicios en la periferia. Esto se debe a que en el ensanche hay muy buenas comunicaciones. Al ser, ya digo, una ciudad pequeña y algo compacta, es muy fácil moverse por el centro o moverse por el ensanche. Sin embargo, en la periferia contamos con menos servicio de transporte público, por ejemplo. En cuanto a la temperatura, he mencionado el efecto suelo y aquí podemos comprobar si la teoría se puede aplicar. Como vemos, en el ensanche la temperatura es algo mayor que en el centro y la periferia. Esto está tomado el mismo día a la misma hora. Por tanto, podemos ver que sí, que se da un cierto aumento de temperatura en el ensanche. Esto se puede deber, según mi análisis, a la concurrencia de vehículos, porque en la periferia hay menos vehículos, hay menos transporte, en el ensanche se concentran la mayoría de servicios, por lo que la gente que va a trabajar y coja el coche se va a encontrar en el ensanche, y además en el centro, al estar el casco histórico, no están permitidos los vehículos. En cuanto al ruido, la explicación del ensanche sería similar, pero sin embargo en el centro diréis, ¿por qué si no hay concurrencia de vehículos, por qué el ruido es mayor? Esto se podría deber a la existencia del CBD, del Central Business District, y además de la gran hostelería que hay en Soria, porque quieras que no, esto genera un ruido que en la periferia no vamos a tener. He de decir que, según la Organización Mundial de la Salud, el valor más alto permitido está en 85 decibelios, así que esto tendría un buen valor, un valor aceptable. Vale, en cuanto a mi evaluación, hay varios puntos que se pueden mejorar en este trabajo de investigación y que tenemos que tener en cuenta. Para empezar, bueno, ya he mencionado antes el tema de la subjetividad en los indicadores de sostenibilidad, y ocurre lo mismo en las encuestas y los descriptores. Son de carácter subjetivo, están hechos por humanos, las preguntas están hechas a humanos. Por tanto, siempre vamos a tener esa subjetividad. Podríamos aumentar el número de entrevistados, el número de descriptores, pero sin embargo, siempre vamos a tener este factor subjetivo. Además, el tipo de preguntas que formules, cómo las formules, también pueden afectar a esto.
tengo esto de modificar apartado movilidad y servicios, y es que esto es que mientras estaba haciendo el análisis me di cuenta de que había formulado mal una pregunta en las encuestas, que podría mejorarlas si el trabajo se volviera a hacer. En este apartado se pregunta si se utiliza el transporte público para ir a trabajar. Perdón, tengo mal la voz. Y bueno, la respuesta era de sí y no. Por tanto, si el entrevistado contestaba que no utilizaba el transporte público, yo en el análisis daba a entender que sí o sí utilizaba coche. Pero no tuve en cuenta que Soria es una ciudad muy pequeñita y que puedes ir andando a cualquier parte. Por tanto, esto puede afectar en el apartado de movilidad y transporte. También tengo que analizar el pH del río Duero, porque el pH que analizamos fue el pH del agua del grifo, y esto al venir de una potabilizadora se entiende que son valores, van a salir valores aceptables, legales. Y entonces sería muy interesante analizar el pH del río para comprobar, por ejemplo, qué biodiversidad podemos tener, cómo están los niveles de agua. Y también podríamos utilizar un sensor de pH que nos ofrecería datos cuantitativos, porque las tiras de tornasol son cualitativas. Igualmente, en los sensores de pH vamos a tener un error, tanto en temperatura como en ruido tenemos un error que hay que tener en cuenta, ¿vale? Tenemos error tanto en datos cualitativos como cuantitativos, pero quizás esto sería una forma de que fuera menos subjetivo. Y por último, medir el ruido en las horas puntas, porque tomamos el ruido en las 3 zonas a la misma hora, pero fue una hora aleatoria, y sería muy interesante para comprobar esta concurrencia de vehículos o de personas que he mencionado, medir en horas determinadas, por ejemplo, cuando la gente sale de trabajar. Bueno, como conclusión, respondiendo ya a mi pregunta de investigación, se determinó que la sostenibilidad de Soria varía en función del área. Y bueno, tenemos que el ensanche es la zona más sostenible en cuanto al índice de sostenibilidad por sus buenas conexiones urbanas e interacción entre la actividad, buenos espacios verdes, el mobiliario urbano muy bien conservado, recordemos estas medidas de remodelación que he mencionado, y seguridad. Después, en términos de sostenibilidad, tendríamos el centro, debido a que tiene una buena ocupación del suelo y un buen metabolismo urbano. Ya por último tenemos la periferia, pero los valores están muy cercanos entre sí, no hay una gran diferencia. La periferia tiene mayor disponibilidad del suelo y menos contaminación acústica y menos efecto suelo, como hemos visto en las gráficas. Bueno, Soria a nivel global obtuvo un índice de sostenibilidad de 3,04 puntos, es decir, un valor medio. Y esto es una parte de la encuesta, así como curiosidad, a la mayoría de personas que viven en Soria les gusta vivir en Soria. Habría que hacer también un análisis en gente joven, porque el espectro es muy amplio, ¿vale? Y quiero comentar que, bueno, ya he mencionado bastante el carácter subjetivo de esta investigación, pero he de decir que esta investigación se realizó en marzo. Las ciudades tienen una estructura que cambia, van variando con el tiempo, por tanto este valor no lo podemos tomar como valor absoluto y además dentro de ahora mismo a lo mejor este valor ha cambiado, aunque hiciéramos, ya sin cambiar el marco teórico, aunque hiciéramos las mismas preguntas, las mismas encuestas, todo igual, podría cambiar, ya que las ciudades están en constante cambio. Estas son mis referencias y muchas gracias.